Victoria Villarroel, buen día, ¿cómo te va? Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, queriendo la verdad hablar contigo y mirando un poco todo el cuadro. Hace unas horas veía, debo decir, con un grado de estupor, una convocatoria del ERP a celebrar la toma de la Tablada. Una señora reivindica Montoneros en un acto en la ESMA. Los mapuchistas en el sur hacen declamaciones como si fueran libertarios. Nada de todo esto pasa sin apaño de la política, ¿no? Y no son los únicos hechos. A principios de mes, la Cámpora tuvo el día de Norma Rostito, donde hacen actividades supuestamente de bien común. Y después, hace pocos días atrás, en Tucumán se enterró a un exterrorista del ERP y lo enterraron públicamente con bandera del ERP en el ataúd. O sea, hay toda una reivindicación del terrorismo que nunca termina de ser pasado porque está siempre impune. Entonces, cuando vos mezclás además este tema propiamente del terrorismo de los 70 con la cuestión mapuche, las usurpaciones de tierras en todo el país, bueno, por supuesto con la presencia política efectiva en las decisiones de gobierno, definitivamente el panorama de Argentina es muy complicado por este pasado que constantemente vuelve. Sí, sí, por supuesto que sí. Vos sabés que como contemporáneo, ¿no? Yo tenía 17 años en 1970. En las discusiones que teníamos en la época siempre me resultaba como una especie completa de absurdo que jóvenes de familia perfectamente burguesas, muchos de ellos profesionales, se hubiesen comprado el discurso, el relato del antiimperialismo, etcétera, etcétera. Es una inficción cultural enorme, y cuando a veces miro algunos títulos en las redacciones, ¿no? Hoy temprano, buscando cosas, veía un título del diario Clarín que decía la fecha que comenzó el operativo Independencia, el inicio de la represión. No era el inicio de la represión, era el inicio de la defensa del territorio nacional en un ámbito donde el ERP pretendía construir un territorio propio para reclamar bajo una bandera distinta, siguiendo el modelo de Corea o de Vietnam, ¿no? Mira, vos sabés que la fecha de inicio del operativo Independencia en realidad es de vital importancia y debiera serlo para todo el pueblo argentino, porque es el momento en el cual el Estado, en democracia, consagra el conflicto armado interno, es decir, consagra el inicio de una guerra civil de baja intensidad, es decir, es el momento en el que el Estado lo reconoce esto. ¿Por qué? Porque convoca a las Fuerzas Armadas a combatir y repeler la agresión interna que llevaban adelante tanto Montoneros como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Comienza con el ERP, después esto se extiende a todo el país y a todas las organizaciones armadas. Entonces, es un momento sumamente importante de nuestra historia. O sea, cuando nosotros nos han dicho durante décadas en Argentina no hubo guerra, la decisión tomada por el gobierno de Isabel Martínez de Perón en enero del 75, con decretos en los cuales legalmente convocó a las Fuerzas Armadas a combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán, es el momento de inicio legal de una guerra. Y sin embargo, aquí se toma esto, después de muchas décadas, por supuesto, de acción psicológica, se toma esto como si hubiera sido el comienzo de la represión. Yo no sé qué pretenden los que dicen esto, pero evidentemente lo que analizan en su cerebro es que había que servirles té con leche a tipos que estaban controlando una porción de Tucumán, que cometían copamientos de poblaciones civiles, ataques a unidades militares, que secuestraban a personas. O sea, evidentemente pensaban que esto había que tratarlo con diálogo, como hace actualmente el gobierno que tenemos con los mapuches que usurpan, que le pegan a ciudadanos, que roban sus bienes, incendian sus casas y usurpan sus tierras. Sí, bueno, esto lo estamos viendo claramente en el sur. Por eso yo el otro día conversando con un representante de los guardaparques, ¿no? Por ejemplo, el estado de indefensión en que están los guardaparques, donde el director nacional de guardaparques no interviene, donde los agreden, donde los atacan, les usurpan las posiciones de trabajo.
Y son... Vos sabés que el tema de los guardaparques es gravísimo y la dirección de parques nacionales es una vergüenza lo que está haciendo. El titular, el director de la dirección, valga la redundancia, de parques nacionales es Daniel Soma. Daniel Soma es un funcionario obviamente puesto por este gobierno que en varias declaraciones ha expresado la necesidad de otorgar territorio en parques nacionales a todos aquellos que lo reclamen cuando pertenecen a pueblos originarios. En primer término, para pertenecer a un pueblo originario está muy controvertida la posibilidad de pertenecer a un pueblo originario 5 siglos después de la colonización española. Primera cuestión, que es el requisito por el cual, o sea, tienen que ser descendientes de pueblos originarios al momento de la colonización o conquista en nuestra región. Entonces, a mí me resulta sumamente agraviante cuando se toma como pueblo originario a comunidades mapuches que se instalan en nuestro territorio en 1894, como pasa con la comunidad mapuche Vera, que se instaló en esa fecha en San Martín de los Andes, y el Estado neuquino les dio 922 hectáreas en las laderas del Cerro Chapelco. Entonces, lo que está ocurriendo en Argentina con el tema de los pueblos originarios es de una gravedad total, y en los parques nacionales, que son, por supuesto, parques protegidos, donde hay especies arbóreas y de fauna protegidas, este señor, a cargo de un organismo que debería velar por los intereses del Estado argentino y de todos los argentinos, considera que está hablando, no sé, del living de su casa, y entonces puede otorgarle o no tierras a grupos que alegan ser pueblos originarios que tienen 100 años en el territorio. Claro. Sí, bueno, pero eso es parte, digamos, de toda una instalación, porque además, inclusive hay muchas dudas de que estos que se presentan como mapuchistas lo sean, ¿no? Y hay algunos que encontraron hace un tiempo la luz, digamos, se encontraron. Vos sabés que es un tema extraordinario de cómo se piensa y cómo se actúa. Hay varios colegas que escriben sobre esta joven que lidera el grupo Ocupa, como una machi muy poderosa. Yo digo, ¿qué te lleva a vos a pensar y escribir y atribuirle a una piba de 19 años poderes, ¿no? de visión? Ella te lo puede decir. Ahora, vos te lo creés, lo escribís y lo transmitís. Es muy loco. Mira, la historia de Betiana Coluán, que es la famosa machi, que a los 16 años tuvo un sueño en el cual vio con una perfección catastral total cuál era la parte que tenían que usurpar del Parque Nacional Nahuel Huapi y de las propiedades privadas en Villa Mascardi. Realmente es una vergüenza, no solamente que se le dé entidad a un adolescente que decide delinquir apoyada por su grupo familiar, porque los que están tomando en Villa Mascardi son un grupo familiar más algunos cómplices, y que se tome con seriedad esto. Definitivamente esta gente hace rato debiera haber sido desalojada y estar pagando una condena como cualquier ciudadano que delinque. Absolutamente. Ahí quiero citar algo. Vos hacíamos hincapié en este tema del Operativo Independencia. El Operativo Independencia, que como bien dijiste, estuvo plenamente ratificado en el marco del gobierno constitucional de Isabel Martínez, viuda de Perón, tuvo dos momentos o dos etapas, ¿no? Primero, bueno, objetivamente funcionaba el ERP, pero a partir del atentado que voló un Hércules C-130, que llevaba 114 gendarmes de Tucumán a San Juan, ahí se abrió también una acción muy fuerte contra montoneros por parte del ejército. Y en verdad, me parece que hay que hacer hincapié en estas cosas, porque es increíble que todo se diluya en discursos estrambóticos con respecto de las responsabilidades. Yo el otro día, cuando la veo a esta señora que tiene 2 hijos desaparecidos, que ambos eran militantes montoneros, digo, respeto tu lucha, respeto tu búsqueda de sus restos, de su identidad y de su historia. Ahora, la reivindicación de los hechos, ¿no? Eran 2 organizaciones dispuestas a tomar el poder por las armas, y siempre me he preguntado si hubieran tenido éxito si lo de Pol Pot en Camboya no hubiera parecido un chiste al lado de lo que podrían haber hecho esta gente, ¿no? Bueno, ellos lo han dicho
en algunas declaraciones. El hijo de Massetti, que luchaba en Cuba, su padre fue uno de los, digamos, el líder de uno de los grupos que inició aquí la guerra de guerrillas durante la década del 60, y este Massetti dice muy claramente en un libro que si hubieran podido hubieran matado como 1 millón de personas, o sea, como diciéndolo con toda liviandad. Obviamente estimo que habrá sido una cifra simbólica, pero lo que quiso decir es que, bueno, hubieran hecho una limpieza de gente. De hecho la hicieron, porque en la década del 70, principalmente en los años de democracia, o sea, del 73 al 76, allí ocurrieron la mayor cantidad de asesinatos, secuestros extorsivos, ataques a unidades militares, copamientos de pueblos, heridos, puesta de bombas. Es decir, ahí no había ningún gobierno de facto al cual combatir. Estamos hablando de 4 gobiernos peronistas, 4 gobiernos que habían sido de alguna manera votados por el pueblo. Por supuesto estamos hablando de Cámpora, Lastiri, que fue un gobierno provisional, Perón y Martínez de Perón. Entonces, ellos tenían clarísimo que estaban combatiendo contra el sistema democrático en la República Argentina, y lo que buscaban era la toma del poder. Lamentablemente, más de 45 años después de los hechos, estamos discutiendo qué fue lo que quiso hacer esta gente, cuando en realidad en cada una de sus manifestaciones públicas, desde el 83 hasta el presente, estas personas han sido sumamente claras en expresar que su interés era la toma del poder. Y el hecho de que la madre de los 2 terroristas en la ex escuela de mecánica de la Armada, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, haya reivindicado al terrorismo, estoy hablando de la señora Boitano, definitivamente es un cachetazo al pueblo argentino, que mansamente asumió una visión histórica amputada, porque le han contado la historia cercenando las partes que no le convenían a todas estas personas, que son corresponsables del dolor causado a millones de ciudadanos. Porque esta señora, después de que tenía sus 2 hijos desaparecidos, esta señora luego viajó al exterior, para contarte una anécdota, en el año 79, y Montoneros le dijo: mira, vas a viajar con un chico joven que va a fingir ser tu hijo y que tiene que tomar contacto con los montoneros en México. O sea, el tipo era montonero. Claro. Bueno, resultó que en realidad no era montonero, sino que era un infiltrado que informaba al Estado. Entonces, lógicamente, viajó a México y bueno, no sé qué habrá pasado ahí. Después la historia oficial no habla ya de él. Pero esta mujer sabía perfectamente que viajaba con un terrorista, o sea, era cómplice. Entonces, de nuevo, si nos van a contar la historia de esta forma, bueno, se entiende que de esas tierras surjan estos barros. Sí, sin ninguna duda. Vicky, un beso, gracias por todo. No, por favor. Buenas fiestas, hasta luego. Vicky Villarroel, seguimos en un instante.